Tendría que nacer de nuevo para acordarme, yo creo, de estas cosas como grabaron. Bueno. Ya. Quería que profundicemos en algunos aspectos. Miren, primero hacer una comparación, o sea, a ver, sí, una comparación quizás con la psicología integral de la persona, porque Adler dice que la felicidad de alguna manera, aunque no, él no habla o sea, no lo trata con esa palabra, felicidad, pero se entiende, o sea, la tranquilidad, el bienestar, usa palabras como ese tipo, él la identifica con el sentimiento de comunidad. Y a mí me gustaría que vinculemos el sentimiento de comunidad con la amistad, ¿ya? Porque finalmente uno, bueno, es una manera bastante útil de analizar una cosa, de verla desde el sujeto y desde el objeto. Entonces, vista desde el sujeto, la felicidad, uno podría pensar que se identifica con elecciones buenas. Una persona que elige bien, que su voluntad la ordena a cosas que verdaderamente valen la pena, que tienen en ese sentido un ser eh, alto, tienen bastante densidad óntica, uno podría decir. Bueno, una palabra rara decirla, pero en el fondo se trata de eso, de que son cosas que verdaderamente son valiosas, que tienen mucho ser. Y si tienen mucho ser, en verdad van a ser muy buenas. Acuérdense que ser y bien, lo que es y lo bueno, se identifica, son nociones intercambiables. Entonces, desde el punto de vista del sujeto, o sea, de la persona que está buscando la felicidad se identifica con esa elección buena, con ese acto de la voluntad, que es un apetito racional, y que lo que apetece, lo que busca, es algo que en verdad conviene, ¿ya? Aquí podríamos decir con Adler también que después ver qué es lo que en verdad conviene es una cosa difícil. Piensen ustedes todas las discusiones que hay a nivel social de muchos temas en que no estamos de acuerdo. Entonces no es tan fácil ver después en qué cosa verdaderamente hace feliz, qué cosa verdaderamente es buena. ¿Se acuerdan que Adler decía eso mismo respecto al sentimiento de comunidad? Que saber en particular qué cosa ayuda a la humanidad no es tan fácil. Sin embargo, nosotros aquí nos podemos quedar con una conclusión un poco más modesta, pero muy valiosa igual, y que es decir que igual la felicidad se identifica con quien elige bien. Pero eso desde el punto de vista del sujeto. Ahora, desde el punto de vista del objeto, fíjense, una persona que busca la felicidad. Y en cuanto al sujeto, esa felicidad se identifica con elegir bien, con que la voluntad esté bien ordenada. Pero desde el punto de vista del objeto, o sea, lo que se está buscando, hay que pensar, ¿cierto? ¿Cuál es el contenido de la felicidad, por así decirlo? O qué es lo que podemos entender, qué es lo que nos perfecciona, por así decirlo. Entonces, eh, en el psicoanálisis, eso que nos perfeccionaba, también lo vimos desde el punto de vista del sujeto, y era el principio del placer finalmente, que tiene que conjugarse con el principio de realidad, pero es el principio del placer. Entonces también lo estamos viendo desde el punto de vista del sujeto. Es como una raíz, ¿se fijan? Psicología integral de la persona, sí. Lo que dije de la voluntad, eso es psicología integral de la persona. Desde el psicoanálisis también lo vimos desde el punto de vista del sujeto, es decir, el principio del placer, el principio de realidad, son principios que nacen desde el sujeto. En cambio, Adler lo toma más bien desde el objeto. Es decir, claro, al sujeto lo que lo perfecciona es el sentimiento de comunidad. Pero fíjense que es una respuesta que va en la línea de el objeto. Desde la psicología integral de la persona, si queremos abordarlo desde el objeto, tenemos que decir es la amistad. Entonces, elecciones buenas que se ordenen a la amistad.
Sujeto, profe, objeto. ¿Sí? pero en la psicología integral de la persona, en cuanto al objeto sería la amistad. Sí, en Y en cuanto al cuanto al objeto sería la misma. sujeto son las acciones, Elecciones buenas. las elecciones buenas. Claro. Ah, ya. Entonces, espérense, me voy a correr un poco porque está rico el sol de la mañana, pero me estoy achicharrando. Ya. Entonces, claro, desde el punto de vista del objeto, entonces es la amistad, que bien podríamos relacionarla con el sentimiento de comunidad, en el sentido que em, finalmente la amistad tiene que ver con querer el bien para alguien y vivir eso de manera mutua. Entonces, cuando uno dice amistad, ya está diciendo relación. Es una relación en la que hay un amor de benevolencia recíproco. Eso es amistad. De hecho, amor de amistad es simple, es como amor de benevolencia, son sinónimos. Amor de amistad, amor de benevolencia, querer el bien para alguien. Amistad, si le sacamos la palabra amor y nos quedamos solo con amistad, significa un amor de benevolencia, pero recíproco. Claro, porque yo no digo que soy amigo de alguien si yo le deseo bien. Tiene que ser mutuo para que seamos amigos. Si no, simplemente hay amor de amistad. Póngase el bloqueador, profe. No, ya pasó la época ya del bloqueador. Espero. Em, entonces, amistad es ese amor de benevolencia recíproco. Por lo tanto, amor de amistad, perdón, amistad implica relación. Y cuando uno dice sentimiento de comunidad, implica la posibilidad de salir de sí mismo, y siempre tengan presente la concepción de neurosis que tiene Adler, que en lugar de salir de sí mismos es egocentrismo. Adler contrapone siempre el egocentrismo de la neurosis con el salir de sí mismo del sentimiento de comunidad. Darse a otro, y más aún darse a otros. Entonces, finalmente, uno podría pensar que en el concepto de sentimiento de comunidad, lo que se está hablando en el fondo es de una amistad, solamente que una amistad eh, más general, una amistad que se vive a nivel de una sociedad, que nosotros podríamos llamarlo amistad cívica. Por eso la amistad cívica es tan valiosa. No solamente la concepción de darme a los que me son queridos, por ejemplo, mi familia o mis amigos, mi núcleo más cercano, sino el darme a una sociedad. Y fíjense cómo en el concepto de, o sea, en sí, en el concepto de amistad, bien puede entenderse que la amistad, ante todo, es importante darse a una sociedad, porque finalmente el concepto de amistad se fundamenta, y la razón de ser del concepto de amistad es porque todos los seres humanos tenemos una misma dignidad. Entonces, si tenemos una misma dignidad, ¿por qué yo me voy a elegir a mí antes que a otros? Si somos iguales. ¿Por qué yo me voy a elegir a mí antes que a otros? En realidad, lo que debiera ocurrir es que yo me doy a mí y me doy a otros. Me hago bien a mí porque soy persona y le hago bien a otros porque también son personas. Y por lo tanto, también uno podría pensar, ¿por qué me doy más a mí, perdón, me doy más a mis cercanos que a mis lejanos? Uno podría pensar que hay razones prácticas para así hacerlo. Yo no me puedo dar a toda la humanidad por igual, se fijan que como que me disolvería. Sin embargo, eh, sin embargo, es muy importante tener esa conciencia de que todos somos personas, todos somos iguales y por lo tanto es un imperativo
y es una condición exógena, como diría Adler. Es una condición que se nos impone desde la realidad. Y Adler casi que diría esta frase, así, no sé por qué, y no entremos en especulaciones de más, eh, digamos, ya entraríamos como en el plano teológico, religioso, porque no, Adler no entra en ese plano, y yo creo que nosotros también, aquí estamos en una carrera de psicología, no tendríamos por qué entrar en ese plano, y no es necesario tampoco, porque si es que con la reflexión nosotros nos podemos dar cuenta que se nos impone desde la realidad, ese hecho, se nos impone desde afuera, por así decirlo. Entonces, si nosotros queremos crecer, madurar, mejorar, progresar, o como diría Adler, adaptarnos, es bien evolucionista Adler, entonces el lenguaje de Darwin, adaptarnos, eh, si nosotros queremos adaptarnos, tenemos que más bien reconocer ese hecho, somos iguales, y como somos iguales, tenemos que tratarnos como iguales y tenemos que darnos los unos a los otros, tenemos que tratarnos como prójimos. Y por lo tanto, si somos todos iguales, tenemos que entregarnos tanto a los cercanos como a los lejanos. Y en ese sentido tenemos que tener una conciencia de, de sociedad, una conciencia de, claro, dice ahí Cateribano, es muy Aristóteles, claro. Entonces casi dan ganas de decir una conciencia de polis. ¿Mm? Sí, porque si ustedes se fijan, si hay muchos autores, yo diría a lo largo de la humanidad, una mayoría de autores, yo diría últimamente, quizás se ha ido complicando un poco la cosa, pero igual hay muchísimos autores y hay muchas corrientes que van en esta dirección. De hecho, la misma sociedad, yo diría, va en esta dirección. En general uno observa que las personas, al menos teóricamente, después en la práctica pasan otras cosas, pero teóricamente las personas quieren, o sea, tienen una conciencia de sociedad y quieren hacer, y saben que tienen que hacerle bien a la sociedad, y saben que tienen, no sé, que pagar impuestos, que tienen que colaborar en alguna medida con los demás, y aparecen, no sé, la Teletón, y fíjense como un número importantísimo de personas aporta. O sea, digamos, conciencia de sociedad en general existe. Lo que pasa es que lo que hace Adler, y que eso es muy bueno, es que ve que el sentimiento de comunidad es como la punta de la pirámide. Que nosotros podríamos decir también, la amistad es la punta de la pirámide. Es decir, no es un valor igual a otros, como quien pone varios valores unos al lado de los otros, sino que de alguna manera todos se ordenan a ese sentimiento de comunidad. Y quien puede finalmente vivir con la naturalidad con que respira ese sentimiento de comunidad va a estar libre de conflictos, va a poder estar en conformidad con la sana razón, es decir, con la realidad, eh, y se va a alejar de todo tipo de conflictos, peleas, fracasos, al menos, por lo menos va a poder eh, eh, controlar los fracasos para que no sea el problema venga desde el mundo interno, porque fracaso y problema muchos no dependen de nosotros, pero lo que nosotros sí podemos hacer es que esos fracasos o esos problemas no vengan del interior. Por eso a mí me gusta decir que cuando una persona mientras más madura es, no es que tenga menos problemas, bueno, sí, tiene menos problemas, pero no es que no tenga problemas, pero los problemas no le vienen tanto desde adentro. Es decir, los conflictos no los inicia esa persona. Eh, y cuando se equivoca, o sea, cuando falla, cuando, no sé, falla en el trabajo o en las relaciones, en la amistad, qué sé yo, el problema no vino de una inmadurez suya, ¿no? Lo cual da mucha tranquilidad en la vida, Profe, ¿sí? tengo como una duda que no me está quedando un poco claro. En el sentido de estas dos teorías, ¿el sentido de comunidad y amistad serían como lo mismo? Sí, Ah, ya. iba justo a comparar esos dos conceptos, porque me falta decir que si uno piensa en el concepto de amistad, yo pienso que es justamente la raíz del sentimiento de comunidad, pero que permite, eh, da
a ver, es un concepto que permite explicar un poco mejor la madurez, porque finalmente la amistad permite explicar la relación con la comunidad, pero también permite explicar las relaciones personales, uno a uno. El concepto de sentimiento de comunidad queda un poco cojo en ese sentido, porque cuando uno dice sentimiento de comunidad, es verdad que uno podría hacer la inferencia hacia, o hacer una relación entre la comunidad y la relación de pareja, por ejemplo, o la relación con amigos. Y uno podría decir que los amigos y la pareja también son parte de la comunidad, pero es como forzar un poco los conceptos. En cambio, al revés, cuando uno dice el concepto de amistad y llevarlo a la comunidad, no es forzar nada los conceptos, porque la comunidad eh, no es más que una suma de relaciones de amistad. De hecho, fíjense una cosa, o sea, una sociedad no es sociedad porque tenga, sé, una misma constitución, no es sociedad porque tenga determinadas leyes o unos gobernantes. O sea, en un sentido externo sí, pero al final una sociedad que solo se limita a eso, una sociedad que está condenada al fracaso. Una sociedad, y por eso que a veces los sistemas de gobierno van cumpliendo sus etapas y, y llegan momentos en que se agota, y es cuando vienen las revoluciones, cuando vienen los eh, golpes de Estado, cuando ocurren, se fijan cambios radicales en la forma de gobierno, porque se agotó. Porque en el fondo, eh, lo que hace que una sociedad sea sociedad es que hayan vínculos de amistad. Eso es lo esencial a una comunidad. Es como lo mismo que decir familia. No hay familia porque hayan, no tengo idea, un papá, una mamá, unos hermanos. Eso es familia, sí, pero en el fondo familia. O sea, en un sentido sí, igual que en un sentido hay ciudad, hay nación cuando hay determinado sistema de gobierno, de acuerdo, en un sentido sí, pero en un sentido más esencial, hay familia cuando además de vínculos de consanguinidad, hay eh, vínculos de amor, cuando hay amistad entre las personas. Por eso, por ejemplo, en el tema de la adopción, es cierto que en la adopción no hay consanguinidad, pero puede estar lo más esencial. ¿Se fijan? Que es un vínculo que está ligado desde la amistad. Y además de una amistad bien específica, porque eh, en la adopción se es tan hermano y se es tan hijo como el que sí tiene esa consanguinidad. Porque lo esencial es la amistad. Eso es lo que quiero mostrar. Entonces lo esencial a una comunidad es la amistad. Y si se quiere vivir bien la comunidad, se necesita amistad. Entonces, no es forzar los términos, llevar el concepto de amistad hacia comunidad, hacia sentimiento de comunidad. De sentimiento de comunidad, al revés, digamos, de sentimiento de comunidad a las relaciones personales, se podría entender así, pero es forzar algo más los conceptos. Eh, y además que eh, lo que perfecciona al sujeto no es la comunidad por la comunidad, sino que es la amistad dentro de la comunidad. Fíjate, lo que perfecciona al sujeto no es la comunidad por la comunidad, sino es la amistad que se vive dentro de la comunidad. Por lo tanto, es una manera más directa de hablar de lo mismo. Uno podría entenderlo como conceptos muy cercanos, pero es un poco más directo hablar de amistad, más esencial, más en la raíz de qué es lo importante cuando hablamos de comunidad. ¿Puedes repetir lo último? Sí, lo repito. Que, eh, que el concepto de amistad está en la raíz
del concepto de comunidad. Es más esencial el concepto de amistad que el de comunidad. A veces se me olvidan las maneras que lo formulo. No sé si es que la frase exacta alguien la tiene por ahí, la pone, pero esa es la idea. Profe, sería entonces como que estos dos términos se complementan. Se complementan. Ya no es como diferencia entre una teoría y otra, sino como que se complementan ambos. Bueno, todo complemento marca una diferencia, ¿no es cierto? Si ustedes tienen un Ah, ángulo de 60 y de 30, es distinto el de 60 que el de 30 y se complementan y dan 90. Entonces, complemento no anula y no excluye diferencia, pero es una diferencia justamente no excluyente, no es una diferencia de oposición, es una diferencia de complemento, que es un tipo específico de diferencia. Bueno, perdón si me complico en esas cosas, pero ese es el tema, ¿se fijan? Es complemento. Entonces ese es un aspecto que quería profundizar. Entonces esta relación entre sentimiento de comunidad, ideal de comunidad, y ideal de amistad o sentimiento de amistad. ¿Mm? O simplemente amistad. Después, un segundo. Después, ya más ligado al segundo punto, que es el de las neurosis. Sí, después digo el tercer punto, ya. Entonces, más ligado a las neurosis, hacer un comentario acerca de la concepción que Adler tiene de las neurosis. Miren, la idea general que uno tiene o sea, si uno toma toda la teoría de Adler y va leyendo su caracterización de las neurosis, que es lo que él entiende por neurosis, se parece bastante a lo que es un trastorno de personalidad. Porque además, él vincula explícitamente la neurosis con la personalidad. Más bien él dice que los síntomas neuróticos son síntomas de una personalidad con problemas, digamos, una personalidad que erró en su sentido de la vida, erró en su ideal o en su ley de movimiento. Fíjense que es buena ese concepto, esto entre paréntesis, ley de movimiento. O sea que uno ve que las personas se mueven para allá y para acá y hacen mil cosas, pero a la base hay algo común, una ley. Una ley, es decir, un fin preestablecido, fijo, que explica el movimiento. Entonces, él dice que toda neurosis, cierro el paréntesis, él dice que toda neurosis tiene que ver con esta personalidad que erró en su ley de movimiento. Y eso es complicado para explicar todas las neurosis, porque uno ve que no todas las personas que tienen problemas de neurosis tienen un problema en la personalidad. Si uno quiere explicar un trastorno de personalidad, la teoría de Adler sí que nos empieza a resultar muy, muy iluminadora, de verdad muy iluminadora. ¿Cuál fue la frase? ¿Alguien la anotó? No sé qué frase. Perfecciona al sujeto no es la comunidad por la comunidad, sino que la amistad que se vive dentro de la comunidad, claro. Ya, entonces, vuelvo al punto. Profe, una duda. Sí.
Es posible que hasta ese momento no haya habido una diferencia, como en el caso de la psicología integral de la persona que sí tiene claras las definiciones en términos de separar un trastorno de personalidad con una neurosis, una persona que ha tenido, digamos, un cúmulo de experiencia, pero es que es posible ser revertido y en el otro es demasiado profundo, ¿no? Eso es como la diferencia. Sí, ¿Es posible que en ese momento no hayan podido definir esto? de todas maneras. No lo tiene claro. De todas maneras, y uno va viendo así que porque uno tiene que también tener benevolencia en ese sentido con los autores y salvar la proposición del otro. O sea, yo quiero salvar la proposición tanto de Freud, de Adler. Yo creo que son personas que hicieron su aporte en la psicología. Sí. Y en ese sentido, si uno quiere entrar en trastorno de personalidad, por eso digo que es súper iluminador, pero evidentemente le falta el poder dar cuenta de las neurosis que no tienen que ver con la personalidad. Sí, porque me dio la impresión que se mezclaban cosas ahí, porque había efectivamente hechos de, por ejemplo, miedo, o el caso de la persona que no quería casarse y que tenía como un problema de que iba en contra de su movimiento hacia atrás, ¿no? Pero eso también lo hacen las personas actualmente que no tienen trastorno de personalidad, pues se produce esa como imposibilidad de seguir adelante y esconderse y todo eso. Claro. Sí, pues entonces, y le pasa, en el fondo, yo creo que le pasó a Adler lo que le pasa a todas las personas que, o no todas, pero es normal que ocurra en las personas que hacen un descubrimiento. Que cuando alguien hace un descubrimiento, hay una tendencia a reducir la realidad a eso que descubrí, a explicarlo todo a partir de ahí. Y claro, si uno va forzando un poco las cosas, uno ve que sí, es cierto que uno podría terminar explicando cualquier neurosis a partir del fin, pero no digamos que a partir del fin de la personalidad. De hecho, yo, por ejemplo, para poder hacer el caso clínico de la prueba número 2, y me pasó lo mismo con Freud, uno tiene que pensar un caso que más o menos sea posible analizarlo desde esta corriente. ¿Eso qué significa? Que no cualquier caso es tan fácil leerlo desde esta corriente. Y lo mismo con el psicoanálisis. Uno tiene que adaptar un poco el caso como para que sea más fácil analizarlo desde acá. Entonces uno podría pensar que Freud terminó reduciendo la neurosis a los trastornos de personalidad. Y acuérdense ustedes qué era lo propio de los trastornos de personalidad. Cómo uno podía entender los trastornos de personalidad. Son problemas emocionales, como toda neurosis, pero que van permeando en la personalidad. Recuerden que... Profe, ¿Sí? es que me confundía y Adler fue el que terminó como ligando la neurosis a los trastornos de personalidad, ¿o Freud? No, Adler. Porque es que mencionó recién Freud. Dije Freud, Entonces, perdón. sí, por eso me confundí. Gracias, Ya, profe. ya no, Adler. Adler terminó reduciendo la neurosis a los trastornos de personalidad. Y eso, entonces estaba recordando cómo distinguir carácter, temperamento y personalidad. Que es una distinción, a mí me ha resultado muy útil. Y siempre cuando explico esto digo que en realidad los autores no están para nada de acuerdo cómo distinguir bien esos conceptos, sobre todo el de carácter y personalidad. Pero uno podría pensar que temperamento tiene que ver con la dimensión biológica del modo de ser. Carácter es el temperamento. Carácter con el modo de ser, o sea, con la parte biológica del modo de ser, más las experiencias vividas. Por eso, como un animal tiene experiencias y tiene una parte biológica de su modo de ser, entonces también tiene carácter. Uno ve que los animales tienen su carácter y además dentro de una misma especie animal, sobre todo los que están más cerca del ser humano, como el gato y sobre todo el perro, uno ve que una misma raza, dos perros pueden tener un carácter bien distinto. Y si uno le agrega, y en personalidad uno lo que hace es agregar una dimensión que es específica del ser humano,
en cuanto a que es persona. Esa dimensión que uno le agrega es la dimensión racional. Por eso uno no dice que un perro tiene personalidad, porque no es persona. Si fuera persona, bueno, tendría un montón de cosas: reflexión, autoconciencia, cultura, un millón de cosas que es lo que vimos los seres. Serían como un ser humano más, solamente que de una forma distinta. Y entonces, ¿se fijan? O sea, siempre que entendamos persona, con la definición aquí, las palabras son palabras, si hay que entender persona como algo que tiene vida, bueno, el pasto también es persona. Depende cómo se definan las palabras. Persona lo estamos entendiendo como sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, la naturaleza racional es la que trae todas esas consecuencias que yo decía, y por lo tanto no sería muy apropiado hablar de un animal como persona. No significa que tengan su dignidad, su valor, sino que no son personas nomás. Tan simple como eso. Y entonces personalidad se agrega a esa dimensión racional. Y por lo tanto, cuando uno dice trastorno de personalidad, uno diría que lo que le está sucediendo a la persona es que ese problema emocional que está en la dimensión sensible está tomando, por así decirlo, afectando la dimensión racional. Está afectando la dimensión racional. Temperamento, modo de ser biológico, Nicolás Izaguirre. Carácter, disposición psíquica que surge fruto del temperamento y experiencias vitales personales. Bien. Personalidad surge a partir de la conjugación entre temperamento, carácter y las decisiones que se toman, tal cual. Por lo tanto, en la personalidad se agrega así, eso. Toda la concepción sobre la vida que cada persona tiene, ¿no es cierto? Que eso es racional, digamos. Cómo cada uno entiende la vida, y qué es lo que cada uno quiere de la vida. Por lo tanto, en lo que ocurre en el trastorno de personalidad es que ese entender y querer, razón y voluntad, se van afectando a partir de las emociones. Entonces uno ve que las personas tienden a... Profe, ¿Sí? ¿puede repetir lo de trastorno de personalidad, porfa? Sí, que en el Lo último que habló. trastorno de personalidad lo que sucede es que el problema emocional afecta el entender y el querer de la persona. En el sentido de que la persona comienza a juzgar, o sea, a entender, acuérdense que el entendimiento juzga, a juzgar las cosas y a querer cosas en función del problema psicológico, en función de la emoción. Es como que la emoción suplanta el entender y el querer. La emoción suplanta el entender y el querer. Por eso que el trastorno de personalidad es como un funcionamiento permanente a partir de la razón. Se funciona con una lógica emocional. Esa lógica emocional tiñe toda la vida. Por eso que ustedes van al DSM y siempre se habla de un patrón, en el trastorno de personalidad, de un patrón de comportamiento, y siempre se vincula con las relaciones sociales, además. Es un patrón de comportamiento estable, rígido. O sea, tiñe toda la vida. De tal manera que la persona pareciera que quiere y entiende y quiere de acuerdo a la emoción. En el fondo no es que entienda y quiera, no sé una manera tan precisa de decirlo, sino más bien lo que está sucediendo es que está anulada el entendimiento y la razón y está funcionando desde la emoción la persona. Pero pareciera como que lo quiere. Fíjense cómo eso va, se puede ir juntando con lo que dice Adler. Porque ustedes van viendo que todo lo que, los casos que analiza Adler, los ejemplos que da, es como que la persona quisiera. Es como que la persona quisiera, no tengo idea, en el caso el caso que dan en el texto, es que no me acuerdo bien ya, cómo era un abogado, ¿se acuerdan?
Pero en fin, es como que la persona quisiera hacer lo que hace, como que quisiera quedarse soltero, como que quisiera, no tengo idea, no colaborar con la comunidad, es como que, pero no es que tanto que quiera, eso sería el vicio. Pero Adler no, los ejemplos que da no parece que sean tan cercanos al vicio. Yo les decía la semana pasada, y esto de las críticas más importantes, es el tema de que una persona que se aleja del norte camina hacia el sur, pero no necesariamente es que quiere ir al sur, quiere alejarse del norte. Pero resulta que si uno lo compara con el trastorno de personalidad, eso sí ocurre en los trastornos de personalidad, que las personas pareciera que quieren ir al sur. Y de hecho argumentan muchas veces de por qué es mejor ir hacia el sur, pero al final es muertos de susto de no ir al norte. Y la diferencia con el vicio es que no hay una argumentación tan completa. No hay, uno se fija que no hay una lógica racional detrás, es una lógica emocional. ¿Mm? No hay ciertos principios que muevan hacia ir hacia el sur, sino que simplemente es un alejarse del peligro. Pero pareciera que quiere ir hacia allá, porque igual dice que quiere y argumenta, pero una argumentación que es más bien emocional. Muchas de estas cosas también con la práctica, en la clínica les va a quedar bien claras, porque es súper distinto, pero es que hay que tener experiencia también de ver pacientes que muestren esto. Bueno, entonces, el trastorno de personalidad, se ilumina bastante el concepto de trastorno de personalidad a partir de lo que dice Adler. Pero hay que tener ojo porque muchos problemas no se resuelven a partir de este estilo de vida, es como aclarando este estilo de vida. De partida, todas las cosas que son más traumáticas, todo lo que es más traumático no se resuelve tanto como esclareciendo el sentido de vida. Piensen ustedes, hay pacientes que tienen un trauma grande y eso de verdad que los lleva a problemas emocionales significativos y a muchas veces a tomar decisiones o a actuar mal, por así decirlo, a partir de la emoción. Pero en una sesión puede haber una catarsis muy grande y después de esa catarsis se le pasó el problema. Eso es contradictorio con lo que dice Adler, porque él dice que la curación o sanar no se corrige ni por vivencias ni por emociones, sino solo por el conocimiento. Y lo que estamos viendo, el ejemplo que le estoy dando, que en verdad es algo que pasa bastante, no es nada raro en la consulta, tiene que ver con emociones, se sanó por emociones, por expresar ciertas emociones, no por el conocimiento, ¿se fijan? Bueno, sí, yo sé que falta el caso clínico, voy a eso, pero tampoco nos va a demorar mucho tiempo el caso y el cuadro. Entonces con esto terminé de... A ver, déjenme esperar un poquito. Sí. Perfecto. Entonces quería comentar esos dos aspectos respecto al sentimiento de comunidad, ligándolo con la amistad, y este segundo punto que es finalmente el concepto de neurosis, que uno lo puede vincular más al trastorno de personalidad. Bien, pasemos al caso clínico. Miren, déjenme buscarlo por acá y les voy a compartir pantalla. Acá está. Compartir. Bien, ¿lo pueden ver? Leámoslo. Miren, Pamela, 21 años.
A ver, espérenme un poco. Chat. ¿Lo pueden ver? Sí, ya. Pamela tiene 21 años. Consulta porque tiene cambios de ánimo bruscos. Cambios de ánimo bruscos. Vomita 4 veces al día. Refiere que cada vez que come se hincha, lo que le hace pensar que va a engordar y que no va a poder bajar de peso. Claro, se hincha y piensa que va a engordar y que no va a bajar de peso. Le encantaría comer cosas que no hincharan, pero de repente come harto porque le baja una ansiedad y luego vomita. Empezó con esto hace 3 años. Profe, ¿puede agrandar un poquito la Ya, pantalla? Que sí. se ve muy chica la letra. A ver, Abajo que está como en 80%. O sea, ahí, gracias. ya. Empezó con esto hace 3 años. Cuando chica usaba lentes, pero me acomplejó, porque soy súper perfeccionista. Entonces no me los pongo. Además de chica fui gordita y me molestaban. Soy perfeccionista y hago ejercicios todos los días para no engordar. Refiere que siempre le ha dado mucha vergüenza tener esta enfermedad. Tiene una hermana de 31 años y un hermano de 26. Ambos están separados. Vive con sus papás y su marido en la misma casa. Mi marido fue el primero que se dio cuenta de esto que me pasaba. Ellos no saben cómo ayudarme, pero están todos preocupados por lo que como. Mi marido siempre me ve cuando vomito. No me molesta que esté él, porque en el invierno él me envuelve en frazadas y me lleva de vuelta a la cama. En la sexualidad nos llevamos perfecto. Claro que a veces yo debo ir a vomitar y vuelvo. ¿Te imaginas? Con su madre se llevan bien. Ella es tan buena, dice. Nunca peleamos porque cada vez que ella se enoja o se preocupa por algo se desmaya. Pero ella siempre me ha comprendido en todo y me ha dejado hacer todo lo que yo quiero. Cuando estaba en el colegio, iba cuando se me daba la gana. Muchas veces la he tenido que llevar a urgencias por asma e hipertensión. Hay que cuidarla mucho. Agrega que esto me preocupa, tengo ganas de irme de mi casa. La idea de que yo me casara provino de mis papás, y a mí me pareció una linda idea esto de casarme. Pero ahora tengo ganas de trabajar o estudiar, de ser alguien. Creí que mis sueños estaban perdidos, pero creo que existe la posibilidad de que yo me pueda independizar. Termina diciendo, yo creo que tengo que ir a la nutricionista para que me diga qué debo comer para no engordar. ¿Qué les parece? Lo achico un poco de nuevo para que ustedes puedan ver todo el caso. Ah. ¿Qué les parece? A ver. Escucho comentarios. O leo comentarios. Ya, siento que tiene la razón nublada. Esto es una tontería lo que voy a decir, pero yo creo que es mejor decir creo más que siento. ¿Cierto? Suena más, no sé, con más propiedad. El siento suena demasiado subjetivo quizás, pero bueno. Siento que tiene la razón nublada, como que no ve el problema que hay ahí, creo. ¿Mm? Profe, yo creo que más desde el DCM se puede hipotetizar un trastorno por atracón y una posible bulimia. Ya, perfecto. Sí. De todas maneras, habría que explorar la anorexia. Profe, pero es que para poder explorar anorexia, la persona debería dejar de comer, po, y la niña sufre de trastorno de atracón. Sí, no, sí, lo que pasa es que de repente hay periodos de la vida, ¿se fijan? Puede oscilar entre uno y otro, es cosa que habría que explorar, pero puede darse
puede haberse dado en algún minuto, que es más grave, por eso es importante explorarlo. Pero bueno, vamos a Adler, a ver, ¿qué les parece desde Adler? Sentimiento de inferioridad. Don Gustavo, ¿cómo está Gustavo? Está como este deseo como de ser perfecta, de superioridad en el fondo. Ya, Como que es súper perfeccionista, como que siempre quiere ser perfecta, claro, básicamente. claro. Ya, súper bien, van apareciendo elementos. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Parece que la mamá la mimaba mucho. Muy bien. Entonces de ahí podría ser que se construyó su camino equivocado de la forma de vivir. Perfecto. Me parece también, profe, que podría ser que cuando chica sufrió bullying o ¿Mm? discriminación por sus compañeros y como menciona Adler, no tuvo como los mecanismos. Se me cortó, no sé si solo a mí. Danitza. El de sentimiento de Perdón, superioridad. perdón, se me cortó. Se me cortó. ¿Me escucha o no? Sí, sí, lo escucho. Ya. Em, entonces, No sé, perdí la última parte de la idea. ¿en qué quedó? Em, en el bullying, Ah, que creo que podría, no sé, cuando chica podría haber sufrido bullying por el tema de los anteojos, ¿sí? eh, Y el peso, y como, sí, y el peso, y como menciona Adler, como falta de mecanismos, de capacidades de la persona de poder sobrellevar la situación, y lo que llevó a un posible sentimiento de inferioridad, y que hoy en día se ha estado como compensando con el ser perfecta, perfecto, como, ya, sí. ¿Sí? ¿Sí? Y esto como de querer complacer todo el tiempo, ¿cómo se puede ver? Porque, por ejemplo, ya, no uso lentes porque los demás les molestan, en el fondo los demás me molestan por eso. Mm. No engordo porque los demás me molestan por eso. Me caso porque mis papás quieren que me case. Como esto de querer complacer siempre al resto, ¿Ya? ¿Cómo se podría entender desde Adler? no sé, por eso pregunto. Miedo a fracasar. Miedo a fracasar, ya. Sí, justo en el mismo texto habla del niño mimado, Claro, ¿no? Del factor exógeno, de un paciente como aleccionado en pequeños fracasos anteriores que retrocede ante el factor exógeno. Eso me parece muy, muy Adler, claro, digamos. claro. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué más? Desde Adler, miedo a fracasar, podría ser miedo a no ser suficiente. Sí, les pasó en la Solemne 1, piénsenlo para la 2, que de repente se les mezclaba un poco psicología integral de la persona con psicoanálisis. Traten de como ponerse el traje completo del autor, ya como que no se le mezclen conceptos. Por ejemplo, la respuesta 1 va a tener una forma bastante parecida a la Solemne 2. La pregunta 1 se las cambió un poco, pero, pero traten de, por ejemplo, si están hablando desde Adler, no mencionen la palabra cogitativa o apetito sensitivo porque, ¿se fijan? No. Este lo digo porque como podría ser miedo a no ser suficiente, perfecto, pero que no traten de no entenderlo como un juicio de la cogitativa, no ser suficientemente bueno o algo por el estilo. No, yo lo Eh, veía como un juicio de la cogitativa, pero de parte de la psicología integral de la persona. claro, Como es un posible juicio que sí, podría estar teniendo Pamela y que se compensa con esto de complacer a todos los demás para poder ser como a la par de lo que ella espera. claro. Entonces, a ver, miren, les voy a compartir acá. Si es que yo cambio en mi pantalla, parece que ustedes no van a poder verlo, ¿cierto? A ver, espérenme un poco. Eh, eh, ¿ven mi pantalla o no? ¿O ven solo el archivo Word? Mm.
Parece que tiene que dejar de compartir, abrir Ah, el ya. otro y después Entonces, no se compartir. preocupen. Miren, voy a ir poniendo acá, se los voy a ir pegando en el chat, ¿ya? Para que ustedes lo vayan viendo. Y son puntos bien, el análisis va a ser bastante acotado, pero para que ustedes vayan viendo y va a ir apareciendo lo mismo que dijeron recién en el fondo. Pero hay que tratar de armarlo como de una manera ordenada. Entonces, miren, primero podríamos decir que se observan, vamos a el chat acá, chat, ahí está, chat. Sentimiento de alivio frente a la retirada, vanidad, sí, también. Perfecto. Ya, primero, uno podría decir que se observa complejo de inferioridad en la infancia por usar anteojos y por ser gordita, como dice ella. Muy bien, lo acaban de decir. En segundo lugar, uno podría pensar en, y aquí vienen los conceptos en auxilio de la interpretación, que existe una compensación en sus acciones en cuanto a buscar la atención y aprobación de los demás en el peso y su figura. ¿Fijan? O sea, ella tiene conductas que claramente se pueden entender en la línea de la compensación, como cuando ella vomita buscando la atención, que la envuelvan en frazadas, como dice por parte de su marido. Todo este ejercicio, este afán perfeccionista. Después, finalmente, esa misma compensación se entiende, y ahí está, porque acuérdense que está muy en relación el concepto de compensación con el de perfección o afán de perfección. O sea, ¿por qué existiría una compensación si no se busca siempre un estado mejor? Compensar significa advertir inferioridad, y advertir inferioridad significa buscar superioridad, porque si no, no tendría sentido el concepto de inferioridad. Entonces, claro, prestigio amenazado. Se fijan, ustedes pueden ir poniendo todos esos conceptos. Sentimiento de alivio, de la retirada, la vanidad, prestigio amenazado. Su afán de superioridad o perfección se encuentra desviado. Todas esas acciones de compensación que decíamos, de buscar atención y aprobación, es una búsqueda de superioridad. Acuérdense, el sano y el neurótico, todos buscamos superioridad. Eso es algo parejo para todos. El tema es que se desvía acá. Entonces, el afán de superioridad o perfección se encuentra desviado. Busca controlar las situaciones y las relaciones a través de su cambio de ánimo y de los vómitos. Siento que Adler iría como en esa dirección, o sea, como el síntoma es una manera de buscar atención, aprobación y finalmente de controlar, de sentir control, superioridad en esa dimensión o en ese ámbito, ¿no es cierto? El de los vómitos, de los cambios de ánimo. Después también uno podría agregar que se establecen relaciones de sumisión, pero logrando finalmente el control. ¿Qué quiere decir eso? Ella se muestra más bien sumisa, ¿no es cierto? O sea, dice, mis papás decidieron que me iba a casar, me pareció lindo, imagínense lo superficial, pero bueno. Entonces se casó y eso marca una cierta sumisión. Pero también, no sé, con el marido, o sea, uno ve que ahí no hay una persona como abiertamente desafiante o que se rebele o que se fija, sino que más bien una persona que, al menos en un plano superficial, acata, se mantiene sumisa, no genera pelea. Nunca peleamos con mi mamá, dice. Pero en lo aparente solamente, porque finalmente ella siempre está buscando el control. Y, por ejemplo, ¿dónde se ve eso? En las situaciones que pierde el control. Cuando pierde el control, como frente a las somatizaciones de la mamá, huye. O sea, ya pierde el control porque la mamá se enferma y hay que cuidarla mucho. Entonces hay como, uno podría ver incluso una cierta competencia en el cuidado entre la mamá y ella,
la mamá se desmaya, imagínense, frente a las discusiones fuertes, o cuando hay una diferencia, dice, a ver, déjeme buscarlo. Cada vez que ella se enoja o se preocupa por algo, se desmaya. O sea, una mujer que somatiza. Y uno podría hipotetizar, no lo sabemos, pero hipotetizar que la hipertensión y todas esas veces que hay que llevarla a urgencia por asma, hipertensión, esas crisis, también pueden ir en la línea de la somatización. Entonces, hay que cuidarla mucho. Y cuidarla mucho eh, implica perder de cierta manera la atención, perder el control. Y entonces cuando eso ocurre, huye. ¿Cómo se ve que huye? Esto me preocupa, tengo ganas de irme de mi casa. Eso, después de decir que hay que cuidarla mucho, le dan ganas de irse de su casa. Después, uno podría decir que al final aparece la idea de independencia, ¿no es cierto?, de ser independiente, pero finalmente vuelve al tema de la comida, como diciendo, no lo intentaré hoy, lo intentaré mañana. Mientras, volvamos a lo importante. ¿Se fijan? Una manera de decirlo nomás. ¿Han escuchado ese cuento de la persona que le vende el alma al diablo? Entonces, que engañó al diablo diciéndole, eh, lo deja escrito en un papel y dice, no te pagaré hoy, pero te pagaré mañana. El pago era el venderle el alma. No te pagaré hoy, te pagaré mañana. Entonces todos los días venía el diablo a pedirle su alma y le recordaba el compromiso. No te pagaré hoy, te pagaré mañana. Entonces lo dilató hasta el infinito. Entonces aquí uno, parafraseando a Pedro Urdemales, podemos decir que en la neurosis hay un siempre, no lo intentaré hoy, lo intentaré mañana. Mientras, volvamos a lo importante. Lo importante, ¿qué sería? El tema del peso, y entonces termina diciendo que cree que es importante ir a la nutricionista. Bueno, esta es una manera de analizar el caso, donde, si se fijan, lo importante es que aparezcan los conceptos relevantes del autor. Uno lo puede organizar de distintas formas, pero que aparezcan los conceptos importantes. No tienen por qué aparecer todos los conceptos importantes, igual como cuando lo hicimos con el psicoanálisis. Lo importante es que se logre una inteligibilidad del caso a partir de los conceptos relevantes. Que se entienda el malestar de esta persona, o el caso que les toque, a partir de los conceptos relevantes. ¿Se entiende? Preguntas, a ver, comentarios, preguntas. Profe, ¿Sí? yo no entendí mucho esto de la relación de sumisión, o Ya, sea, como que lo entendí con el caso, entendí a qué se refería con el caso, pero ¿es algo que aparece en la teoría aparece. de Adler? Sí, porque él dice que, que no hay que guiarse mucho por por la... O sea, que la neurosis toma de distintas formas. Y él en una parte dice que hay personas que parecían muy humildes, ¿no es cierto? O muy sumisas. Y sin embargo, detrás de esa sumisión, lo que se está buscando es el mismo fin, controlar y lograr superioridad. Porque no es cierto que sumisión pareciera como contrario a superioridad, pareciera más bien como renunciar a la superioridad. Pero Adler muestra que al final todos los caminos llegan a Roma en la neurosis. O sea, todos los caminos llegan a el afán de superioridad, solamente que está tomando una forma particular que es la sumisión. ¿Mm? Ese es el tema. Bien, ¿qué les parece? A ver, preguntas, comentarios. ¿En este caso toma la sumisión o es algo que siempre va a tomar desde la neurosis? No, en este caso. Ah, ya. Solo en este caso. Sí. No, a veces directamente es al revés, po. Una personalidad orgullosa que se impone, un carácter fuerte. Ahí es más evidente que busca imponer la superioridad.
¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Se entiende? ¿Ayuda? Ya. Entonces tendríamos que seguir este mismo formato en la solemne. El No, mismo formato anterior, digamos. Pues, no necesariamente. Por eso les decía, cuando terminé, les dije, se puede hacer de otras maneras también. Si ustedes quieren seguir ok. ese formato, pueden hacerlo. Pero, pero realmente no importa tanto la manera como se expongan las ideas. Lo importante es que estén las ideas de Adler. Igual como lo hicieron Ok. con Freud, lo importante es que estén las ideas de Freud. Porque también Ujú. uno ve que los terapeutas, dentro de la psicología individual, dentro del psicoanálisis, yo les aseguro, ustedes le plantean el caso y van a encontrar diferencias entre ellos, muchas diferencias en la manera de exponerlo, en conceptos en los que se basan. Entonces, tampoco es que la lectura de los casos dentro de una misma corriente sea tan homogénea, sea tan parecida unos con otros. Hay muchas Sí. diferencias. Ujú. Ujú. Súper. Así es que, bueno. Les comparto entonces ahora el cuadro comparativo para hacer síntesis en la psicología individual. Cuadro comparativo. Bien. Ah, me faltó acá, este es el cuadro antiguo, ya. Es que le agregamos acá un Juan Pablo, 1, 2, 3, 4, 5, claro, son 8. Le agregamos acá uno que falta, que es la actitud del autor. ¿Ya? Fue una sugerencia de Juan Pablo, yo la recogí bien. Actitud del autor. Entonces yo les voy a subir a la página, a Ifinis, el cuadro donde va a estar también ese parámetro que no está acá, que es la actitud del autor. Lo voy a decir ahora, pero no está agregado. Entonces, vamos viendo. Origen de la neurosis. Aquí también Alfred Adler considera mucho las experiencias del individuo, pero para interpretar esa experiencia se fija en el complejo de inferioridad, ¿cierto? Ahí está la clave para entender el origen de la neurosis. ¿Por qué se genera la neurosis? Por un complejo de inferioridad. Así como en la psicología integral de la persona tiene que ver con un experimentum patológico, y en Freud están los deseos inconscientes, esa pulsión, ¿cierto? Eh, entonces en Adler está el complejo de inferioridad. Si uno quiere hacer una hermenéutica de la neurosis, una hermenéutica, acuérdense, una interpretación de la neurosis, tratar de ver, bueno, a ver, cómo entender, cómo comprender este problema que está teniendo esta persona. Entonces, desde la psicología interna de la persona, es este desorden del fin sensible. Si yo logro iluminar ese fin sensible, entonces voy a comprender esta neurosis. Finalmente, el desorden del fin sensible tiene que ver con ese experimento patológico. Hay una unidad íntima ahí entre uno y otro. Así como en Freud, esa hermenéutica tiene que ver con el hacia dónde de la neurosis, que también está en íntima relación con ese deseo inconsciente. El hacia dónde. Eso, yo diría, la mayoría lo rescató en el análisis, era súper importante el desde dónde, el hacia dónde. Eh, Algunos lo confundieron, lo importante no era el desde dónde, sino el hacia dónde. Freud lo dice explícitamente así. Y ese hacia dónde tiene que ver con, finalmente, hacia dónde queda apuntando el deseo en la persona. Y en cambio en Adler, lo que tenemos, si queremos entender una neurosis, es que tenemos que lograr interpretar ese estilo de vida falso, ese fin errado, esa ley de movimiento. Uno lo puede decir de distintas maneras, ¿se fijan? Esa ley de movimiento equivocada. Que también ese estilo de vida falso, o fin falso, está en íntima relación con este complejo de inferioridad. Finalmente está al servicio, ese estilo de vida, de proteger la propia valía, herida. ¿Cierto? Ese complejo de inferioridad, a partir de esta experiencia, este complejo de inferioridad, eh, que deja herida
la valía, o sea, el sentimiento de valor, y finalmente se adopta un estilo de vida que protege eso, pero es un estilo de vida falso. Entonces, si uno descubre la falsedad del estilo de vida, finalmente uno va a poder entender bien la neurosis. En cuanto a la salud psíquica, tenemos en Adler que la salud psíquica la posee quien asimila el sentimiento de comunidad. Asimilar el sentimiento de comunidad. Acuérdense, como quien llega a adoptarlo como su propia respiración. Si uno lo compara con la psicología interna de la persona siempre intenta poner la definición de las cosas a partir de su raíz, ¿cierto? Entonces, la raíz de la salud psíquica está en la disposición aptitudinal del apetito sensitivo. O sea que hay una aptitud, no una actitud como con C, como alguien puso por ahí en la prueba. No es actitudinal, es aptitudinal, con P, porque tiene la aptitud, está apto para moverse desde mi propia dimensión racional. Y no se mueve como algo distinto. En Freud tiene que ver también, lo mira desde los principios. Freud era un hombre bastante metafísico en algún sentido. Entonces lo mira desde el principio del placer y conjugándolo con el principio de realidad. Si se logra hacer una conjugación ahí, se puede lograr cierto nivel de salud psíquica, pero igual Freud considera que todos somos unos neuróticos, que no es posible la salud psíquica. Adler, entonces, lo asimila al sentimiento de comunidad. No, fíjense cómo Adler no logra entrar en el nivel psicológico propiamente tal. ¿En qué sentido no lo logra? Porque finalmente lo pone en el sentimiento de comunidad, pero como intuye, de alguna manera intuye que falta algo, intuye que no es simplemente la tendencia hacia el sentimiento de comunidad. Por eso que dice que, déjame buscarlo acá textual, por eso que dice que tiene que ver con que incorporar esta contribución a su propia ley de movimiento con la misma naturalidad con que respira. O sea, no tiene que ver solo con el sentimiento de comunidad, tiene que ver con asimilarlo con la misma naturalidad con que se respira. Creo que yo lo trataba de decir antes, o sea, que finalmente Adler intuye que no basta el sentimiento de comunidad, sino que hay que asimilarlo con la misma naturalidad con que se respira. Tiene que ser asumido desde cierta dimensión inferior. Emocionalmente tiene que asumirse. Pero bueno. Entonces, asimilar el sentimiento de comunidad. La felicidad sí tiene que ver directamente con el sentimiento de comunidad. El rol del terapeuta es lo que hablamos al principio de la clase, muestra el auténtico fin que moviliza. Eso es lo que hace el terapeuta, mostrar el auténtico fin que moviliza para que pueda ser corregido por la persona. Dentro de las técnicas destacadas, bueno, en general Adler las técnicas que utiliza es el diálogo racional, como decíamos también al principio, y una cosa que yo creo que vale la pena destacar es esta recreación intuitiva de la esencia del paciente, que yo se los mencioné así rápidamente la clase pasada, una recreación intuitiva de la esencia del paciente. O sea, Adler va viendo a la persona y partiendo desde el origen. ¿Cuál es el origen? El origen es estas experiencias iniciales que dan el puntapié inicial para la neurosis, las experiencias iniciales que inauguran ese complejo de inferioridad acentuado, y entonces a partir desde ahí va recreando el desarrollo del paciente, el desarrollo de la persona, cómo se fue desarrollando, en un sentido negativo, digamos su neurosis, cómo se fue desarrollando hasta llegar a tener los problemas que hoy día lo aquejan. Perdón, me estoy fijando acá que hay.
Sí, no, ya no se preocupen, con el mapa conceptual ya no se hizo. Tranquilos. Profe, y desde la psicología integral de una persona partimos analizando si es trastorno de personalidad, neurosis o vicio, ¿cierto? Em, para después seguir con lo demás. Yo creo que usted no era necesario, no se los puse como requisito en la respuesta pasada, pero en la pregunta, en la solemne pasada, pero yo creo que es bueno que ustedes sigan el esquema que hicimos en psicopatología y malmoral, es decir, que puedan analizar la dimensión sensible, la dimensión racional, y dentro de la relación con la dimensión racional, que vean la relación con la voluntad, es decir, si es incontinencia, vicio, continencia, qué sé yo, y respecto al entendimiento, que ustedes puedan ver si es que hay trastorno de personalidad, vicio o neurosis simple. ¿Mm? Yo creo que es bueno ponerlo, es más claro. ¿Mm? Y en la otra parte de la psicopatología, ustedes analizan el juicio de la cogitativa, o sea, el experimentum, el juicio de la cogitativa alojado en la memoria, las emociones predominantes y la experiencia a la base. Está en los demás. Sí, está en los demás. Ya no alcanzaba. Claro. Ya. Entonces, para terminar, perdón, estaba diciendo la recreación intuitiva. Entonces, a partir de estas experiencias, Adler va comparando, y acuérdense cómo partía el texto que empezamos revisando de la psicología, teoría y práctica de la psicología del individuo. Él decía, llamamos, nuestro sistema lo llamamos psicología comparada, dice. Psicología comparada del individuo, porque lo que va haciendo él es comparando, tiene distintas piezas del puzzle que la persona le va mostrando. Le dice, mira, por un lado tengo problemas, no sé, con este tema de los vómitos, por otro lado, en mi casa, no sé qué, cuando chica tuve este problema con los anteojos y con el peso. Mis papás ellos me dijeron que me tenía que casar. Eh, ¿Se fijan? O sea, como que la persona va mostrando como partes, como piezas de un puzzle, pero finalmente hay una recreación intuitiva, dice Adler, que yo creo que es la manera que encontró de expresarlo, digamos, una recreación intuitiva, como cuando ustedes están armando un puzzle, ¿se fijan? Ustedes ven dos piezas y tratan de ver si es que logra haber unidad entre ellas o no. Si hay cierta unidad, por los colores, por la forma, ustedes ven si calza, o la forma que tiene la pieza, ¿se fijan? Ustedes ven si calza. Esas puntas que son como de flecha, si encajan, si tiene aquí el hueco de la punta de flecha, entonces ustedes van tratando de hacer que calce. Entonces esta psicología comparada del individuo lo que hace es ir buscando unidad entre las distintas piezas. Finalmente esa unidad está dada desde el fin. ¿Mm? Desde el fin. Y que está muy bien visto porque finalmente toda gente obra y en cuanto que obra por un fin. Entonces, finalmente la acción se unifica por el fin. Está bien visto. Y él va recreando intuitivamente este fin. Cuando lo capta, va confrontándolo con la experiencia, a ver, calza, se confirma o se desconfirma o se reformula un poquitito hasta que al final tiene que llegar a una convicción de un estilo de vida, y él dice que todo tiene que ser coherente. Si es que nosotros logramos identificar el estilo de vida, todas las piezas del puzzle tienen que calzar. Y lo último, ¿hay una referencia al ser y la realidad? Sí, en el orden objetivo de los valores, que habla Adler, y en la evolución como adecuación a la realidad, ¿cierto? A las circunstancias exógenas. Y sí, en el orden objetivo de los valores, claro, por ejemplo, el valor supremo es el sentimiento de comunidad. Espero que les haya servido. Sé que se acabó el tiempo que tienen otra clase. En un ratito más les mando la prueba. Y los textos también para el próximo lunes. Que les vaya muy bien. Cuídense harto. Nos vemos. Sí, mándenme las parejas por acá, los que no me las han mandado, sino por mail, como prefieren.